Buenos días, queridos hermanos, a quien no pude saludar. Y mientras esperamos que los niños suban a sus clases, vamos preparándonos para que el Señor nos hable. Siempre que me toca compartir, le pido al Señor que Él sea quien habla y que podamos escucharlo a Él, que pueda utilizarnos como un instrumento, es lo que queremos, es el anhelo de nuestro corazón, y que Dios pueda revelarse a través de su palabra. Y es lo que vamos a tratar de hacer esta mañana, poder escuchar la voz de Dios, que Dios nos hable en esta mañana. Y bueno, como me imagino que todos sabemos, estamos estudiando el libro del profeta Jonás. ¿Todos lo sabíamos? ¿Sí? El que no, se está enterando hoy. ¿Todos conocen a Jonás? ¿Todos conocen de Jonás? ¿Sí? A Jonás no, pero de Jonás sí. Bueno, el que no había escuchado nunca de Jonás, vamos a hacer un breve repaso, porque hoy vamos a hacer 2 capítulos en un solo domingo, así podemos tratar de terminarlo para no dejarlo inconcluso y que no se corte con el retiro, el campamento. Y allí en el capítulo 1, todos busquemos el libro de Jonás. Es un poquito difícil de encontrar porque es muy cortito. Quien no haya traído Biblia, trate de buscar. Quien haya traído 2 Biblias, trate de prestar, porque es muy importante que podamos seguir con la lectura. ¿Todos lo encontramos? Y mientras tanto vamos a ir recordando. En el capítulo 1, ¿sí? Allí el Señor a través de su palabra nos cuenta de que Jonás era un profeta de Dios, al cual Dios le habla y le dice: tengo un mensaje para que lleves a una ciudad grande que se llamaba Nínive. Resulta que los ninivitas eran enemigos de Jonás, del pueblo de Dios. Entonces medio como que le pidió Dios a Jonás que haga algo que le costaba mucho. Entonces Jonás se enoja y parte con rumbo contrario. ¿Se acuerdan? Entonces él va hacia un puerto, encuentra justo allí un barco que estaba zarpando y se va ¿para dónde? Para Tarsis. Se va al puerto de Jope, se sube a un barco y allí dice la palabra de Dios que paga su propio pasaje y se va hacia una ciudad totalmente opuesta hacia donde Dios lo había mandado. Y resulta que mientras estaba allí en el barco se desata una gran tormenta. Y los marineros y él mismo se asustan mucho y dice: aquí se termina todo. Y Jonás termina ¿dónde? En el agua. Y de allí yo rescato esto para aprender. Que Jonás decide huir de Dios y que muchas veces también lo hago. Y que pretendo escaparme de Dios y no hacerle caso. Aunque suene un poco loco, esto muchas veces lo he hecho. Aprendo que cuando decido hacer mis propios planes, así como Jonás tuvo que pagar su propio pasaje, cuando yo decido hacer mis propios planes, el que tengo que pagar las consecuencias soy yo. Y Dios me dice: vos decidiste hacer eso, ahora hacete cargo de los costos de lo que quisiste hacer. Y allí Jonás estaba en el barco y de pronto los marineros, cada uno oraba a su Dios. Y de pronto lo buscan a Jonás que estaba durmiendo y le dicen: ¿qué haces que estás durmiendo? ¿Por qué no te pones a orar y clamarle a tu Dios para que nos salve? ¿Y cuántas veces personas que no conocen a Dios me enseñan? Me enseñan cómo debo comportarme y aprendo valores cristianos
en personas que no conocen a Cristo. Y el Señor se encarga, si se quiere, de avergonzarme. ¿No, soy el único al que le pasó? Y Jonás termina en el agua. Y nos encontramos allí en el capítulo 2 y Andrés nos hablaba sobre este Jonás que había caído al agua y de que se encontraba en la muerte. Pero, uno de tantos peros hermosos de Dios. Dios dispuso un gran pez para que se tragara a Jonás y que lo salvara. Y allí Jonás se encontraba en el fondo del mar. Dios dispuso un pez para que tragara a Jonás y que lo salvara. Y cuando estaba allí en el vientre del pez, así como alguna vez Jesús nos contaba sobre un hijo que decidió huir, como huyó Jonás, y cuando estaba lejos de su padre y que había perdido todo, como Jonás, se acuerda que tenía un padre. Entonces Jonás, cuando ya no tenía nada, se acuerda que tenía un Dios. Y así José, vivo, cuando no tenía nada, y cuando no tiene nada, se acuerda que tiene un Dios. Y Dios tiene que mandarme un gran pez, Dios tiene que hacerme tirar al agua para que yo me acuerde que tengo un gran Dios. Y Andrés nos enseñaba de que debemos tomar las dificultades que Dios permite que tengamos como un mensajero, para poder aprender y no renegar de Dios en los momentos de dificultad, sino poder pensar esto: todas nuestras dificultades están en las manos de Dios con un plan. Y voy a agregarle algo: gracias a Dios que todas nuestras dificultades están en las manos de Dios con un plan, porque si no sería peor. Sería peor si nuestras dificultades no estarían sujetas por la voluntad de Dios. Y poder entender que las cosas que nos suceden, nos guste o no, son para nuestro bien. Y poder entender que la situación por la cual estoy pasando, me guste o no, Dios tiene un propósito para mí. Entonces vamos a tratar de buscarlo. Y Jonás allí, en el vientre del pez, ora a Dios y Dios se acuerda y escucha a Jonás y Jonás es vomitado en tierra firme. Entonces ahora sí, vamos al capítulo número 3. Ya todos lo encontramos. Y dice el capítulo 3 de Jonás: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Un nuevo comienzo. Tomamos esto quizá como otro milagro más. El pez vomita a Jonás en la tierra. Pero fíjense de que todo está planeado por Dios. Y nada se le escapa a Dios, y es lo que decíamos recién. Si el pez hubiese vomitado a Jonás en el fondo del mar, Jonás hubiese muerto. Si el pez hubiese vomitado a Jonás en el medio del mar, no en el fondo, también hubiese muerto. Pero no, Dios mandó un pez específico que tragara a Jonás y que lo devolviera, ¿en dónde? En tierra firme. Y allí empezamos a ver y nos damos cuenta de que nada se escapa de las manos de Dios. Y eso también sucede en nuestra vida. Y de eso también tenemos que ser conscientes. Y leemos el versículo 1 del capítulo 3, y si alguien puede leer el versículo 1, o mejor dicho, el versículo 2, 1 y 2 del capítulo 1, ¿cómo dice?
lo mismo que acabamos de leer, o prácticamente lo mismo que acabamos de leer en el capítulo 3, pasó en el capítulo 1. Entonces Dios vuelve a hablar con Jonás y le vuelve a decir: anda a Nínive y dales este mensaje que yo te voy a dar. La historia vuelve a comenzar. Un mismo Dios, un mismo mensaje, el mismo mensaje que Dios tenía para Nínive en el capítulo 1, es el que tiene en el capítulo 3. Un mismo Nínive, porque Nínive se estaba comportando igual en el capítulo 3 que en el capítulo 1, pero no es el mismo Jonás. Habían cambiado su corazón. ¿Y qué es lo que había cambiado en Jonás? ¿Qué creen ustedes que había cambiado en Jonás por el cual la historia no termina igual? ¿Por qué la historia no termina de nuevo con Jonás en el medio del mar? Porque él puede darse cuenta de lo que dice el último versículo del capítulo 2. Entonces, el penúltimo, versículo 9. Yo en cambio te ofrendé sacrificios y cánticos de gratitud, cumpliré la promesa que te hice. La salvación es del Señor. Y eso puede entender Jonás. Y puede darse cuenta de que es Dios el dueño de la salvación. Y es Dios quien salva a quien quiere. Entonces, frente a un mismo Dios, frente a un mismo mensaje, frente a un mismo receptor, a un mismo pueblo que se comportaba igual, pero el mensajero ya no es el mismo. El corazón de Jonás había cambiado. Y si leemos el libro de Jonás y le queremos dar un tinte humanista, podríamos decir de que Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Pero, ¿saben? Escuché algo que me gustó mucho, porque siempre dije que Dios es un Dios de nuevas oportunidades para conmigo. Pero Dios no es solo un Dios de nuevas oportunidades. Dios es un Dios de nuevas vidas. Porque muchas veces Dios me dio nuevas oportunidades y yo terminé de vuelta en el mar. Y más de una vez el Dios era el mismo, el mensaje era el mismo, el pueblo era el mismo, pero José era el mismo. Entonces Dios hablaba a mi corazón y yo me proponía cambiar, pero no cambiaba, y terminaba en este círculo vicioso de decir: pero si ya me comprometí con Dios alguna vez para cambiar esto, y de pronto me estoy comportando de la misma manera. Entonces es cierto de que Dios es un Dios de nuevas oportunidades, pero lo que Dios quiere ser es un Dios de nuevas vidas, en donde yo pueda realmente cambiar y que pueda aprovechar las oportunidades que Dios me da. Jonás entendió que la salvación era del Señor. Ahora, cuando leo las descripciones de Nínive, puedo hacer una comparación con otra gran ciudad del Antiguo Testamento. Durante mucho tiempo se creyó de que Nínive no existió. Así como Andrés nos contaba de que mucho tiempo se pensó de que era imposible de que un pez tragara a una persona y estuviese 3 días vivo y que después sea vomitado, y después hubo algún dato científico de que lo comprobaba, también durante mucho tiempo no se encontró y se creyó de que la ciudad de Nínive no existió. Hasta que apareció la ciudad de Nínive y empezaron a excavar y la encontraron, y encontraron que era una ciudad amurallada con murallas de 35 metros de alto, una gran ciudad aproximadamente
de 100 kilómetros en su perímetro, lo que concuerda con lo que el libro de Jonás dice desde hace mucho tiempo, que tardaríamos 3 días en recorrerla. Entonces, les decía que leía las descripciones de Nínive y no podía dejar de compararla con esta otra ciudad que la Biblia nos cuenta que fue Jericó. 2 grandes ciudades, 2 ciudades amuralladas, a las que una Dios envía a Jonás a predicar, a la que la otra Dios envía a Josué a destruir. Y no me queda otra que pensar de que mis murallas frente a Dios siempre terminan derribadas. Dios siempre derriba los muros. Si mis muros son como los de Nínive, y ya vamos a seguir leyendo la historia, Dios los derriba con su gracia. Si mis muros son como los de Jericó, algún día, cuando Él venga, los va a derribar con su ira. Y si tus muros son como los de Nínive, hoy tenés la oportunidad de que Dios los derribe con su gracia y que puedas encontrar salvación en Jesús. Pero si no dejas que Dios derribe tus muros con su gracia, así como de cierto es que hubo una ciudad que no se encontró, que se llamó Nínive, hasta mucho tiempo, que hubo un gran pez, nos cueste creerlo o no, que se tragó a un Jonás, así de cierto es que un día el Señor va a venir a buscarnos y si no permitís que el Señor entre en tu corazón, Él tiene perdición. Él tiene salvación para darte, pero si no la aceptas, hay perdición. Y es una realidad, nos guste o no. Pero el mensaje que Dios trae es un mensaje de salvación. Y hoy podemos escucharlo y hoy podemos aceptarlo. Seguimos leyendo, capítulo 3, versículo 3. Jonás fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive por decreto del rey y de su corte: ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona junto a sus animales hagan duelo y clamen a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de padecer y aplaque su ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Decía que hay algunas versiones, no la versión que yo leí, que aclara de que recorrer la ciudad de Nínive nos llevaría 3 días. El sermón que Jonás da es un sermón corto y apurado. 3 días le hubiese llevado recorrer toda la ciudad, sin embargo, él lo hizo en un solo día.
¿Vieron cuán largo es el sermón de Jonás? ¿Alguien lo pudo leer? ¿Qué fue repitiendo durante todo ese día? En 40 días Nínive será destruida. 7, 8 palabras según alguna de nuestras traducciones. En el original en hebreo eran 5. Ese fue todo el sermón que Jonás dio. 3 días le hubiese llevado, pero él lo hizo en un día. Ahora yo me pregunto y digo, ¿no tenía la capacidad retórica Jonás para poder dar un sermón un poco más elaborado? Con un poco más de ilustraciones, aplicaciones, si bien no tenía un PowerPoint, no tenía un micrófono, pero podría haber sido un poco más convincente. Sin embargo, Jonás dijo estas 5 palabras y a las apuradas, pero llevó un resultado eficiente. Porque el mensaje de Jonás fue una predicación fiel. Y yo trato de comparar, por ejemplo, algún otro sermón. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en Hechos capítulo 26? Pablo se enfrenta y se para frente al rey Agripa. ¿Se acuerdan? Y cuenta allí la escritura de que Pablo empezó a hablar y empezó a mover sus manos y le empezó a hablar, vos me conocés y vos sabés de yo fui criado, dónde fui criado, y yo perseguí, incluso los perseguí a los cristianos, y yo estaba convencido, y le da realmente un sermón que a nosotros nos sorprendería. Pero ¿cuál fue el resultado en el rey Agripa? Por poco me convences para ser cristiano. Jonás dijo, en 40 días Nínive será destruida. En 40 días Nínive será destruida, medio apurado y se fue. Sin embargo, los ninivitas creyeron a Dios. Y el versículo 5 lo dice. Y dice, los ninivitas creyeron a Dios. Por poco, Pablo, tú me convences. Hermanos, si ustedes me escuchan a mí y me ven a mí, seguramente van a encontrar falencias y defectos. Si yo me fijo en vos, seguramente voy a encontrar falencias. Pero si yo escucho a Dios en vos, voy a poder obtener resultados. Y es lo que Dios quiere, que trate de escuchar a Dios cuando un hermano me hable. Y que no trate de fijarme, pero mirá quién me lo está diciendo, si este... Y seguro que de mí van a encontrar eso. Recién cantábamos, yo quiero que tú ordenes mi caminar. Y es el anhelo de mi corazón. Yo quiero, muéstrame, Señor, tus caminos. Enséñame a andar por tus sendas. Pero si el Señor tiene palabra para mí, yo debo dártela, así como Jonás tenía palabra para los ninivitas, pero está en nosotros escuchar y creer a Dios, más allá de quién es el encargado de darnos el mensaje de Dios. Decía que en Agripa no produjo ningún cambio, pero en Nínive sí. El rey invitó a hacer un cambio de actitud y la ciudad entera lloró y clamó por perdón. Nos puede llamar un poco la atención de por qué el rey manda a hacer ayuno no solamente a las personas, sino también a los animales. Y algunos estudiosos dicen, ¿ustedes pueden imaginarse pasar cerca de Nínive y escuchar lo que se escuchaba desde afuera? ¿Ustedes alguna vez escucharon a Catalina llorar por hambre? ¿Quién le hace entender que no podía comer? ¿Quién le hace entender a un niño que no podía comer? ¿Quién le hace entender a un animal que no puede comer? El clamor de un pueblo entero,
personas grandes, personas chicas, animales, era y suplicaba a Dios por el perdón. Y Dios se escucha. Yo no echo fuera un corazón hecho pedazos. Y cuando mi clamor hacia Dios es legítimo, Dios me escucha. Y Dios tiene un oído presto. Frente a un sermón monótono de un profeta quejoso, apurado, encuentro una conversión que no puede ser producida por otra cosa que no sea por la gracia de Dios. Y es por eso que hoy estoy aquí. Y es por eso que hoy estás aquí. Por la gracia de Dios. Y solo por gracia somos salvos. A pesar de Jonás, Dios quería usar a Jonás. A pesar de nosotros, Dios quiere usarnos. Encontramos en el capítulo 4 que dice, pero esto, lo que pasó, disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de padecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto?, le respondió el Señor. De pronto, Jonás, que ahora entiendo un poco más por qué se tomó solamente un día y por qué repitió las palabras como las repitió, se encuentra enojado. Y no solamente que se encuentra enojado, sino que está triste y que tiene el tupé de decirle a Dios: ¿ves? ¿Ves por qué yo tenía razón cuando hice lo que hice? Y seguramente algún psicólogo o alguien que entienda un poco más que yo puede aclararnos esto de la tristeza y el enojo. Pero por lo que pude leer es como que van de la mano y que a veces o generalmente pasan juntos, ¿no? Es como que esto de pronto me enojo y cuando puedo explotar, y me pasa a mí en mi casa. Cuando me enojo y a veces puedo explotar, exploto y digo, y cuando me enojo y me estoy dando cuenta de que me estoy enojando por alguna chiquilinada y no puedo explotar, me pongo un poco triste, ¿no? Entonces digo, mira por lo que me estoy enojando, pero me estoy enojando y reconozco que estoy enojado, también reconozco que es un capricho y medio como que me agarra la tristeza. Y es un poco, me parece, lo que le pasaba a Jonás. Él estaba sentado, ¿sí?, allí y de pronto se enoja con Dios porque salvó al pueblo de Nínive. Ahora, cuando la misericordia de Dios es para con otro, ya no me gusta tanto. En el fondo del mar, adentro del vientre del pez, Señor, gracias. Gracias porque me sacaste desde la misma muerte. Y sí, yo estaba allí enredado con las algas y las olas que vos mandaban me golpeaban, y gracias, Señor. Gracias por tu misericordia para conmigo. Ahora para con aquel, ¿ves? ¿Ves que yo tenía razón? Entonces me pongo triste. Y 2 de Corintios 7:10 dice: pues la tristeza, según la voluntad de Dios, conduce a una conversión que da por resultado la salvación. Y no hay nada que lamentar, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Alguna vez me puse a pensar qué es lo que produce mi tristeza? ¿Qué es lo que produce que yo esté enojado? Y preparando el sermón escuchaba a un pastor y él decía: ojo a los padres.
Porque ustedes, o nosotros los padres, criamos a nuestros hijos en el camino del Señor. Y a mí, créanme que me habló personalmente, porque me decía este pastor, se encargan los padres de criar a los hijos e instruir en su palabra, y eso le dicen a sus hijos. Pero de pronto sus hijos los ven a ustedes enojados y tristes por cosas que no concuerdan con lo que ustedes les dicen. Entonces, tengan cuidado, padres, porque muchas veces lo que hacen, hablan más fuerte que lo que dicen. Y yo me trato de esforzar por enseñarle a mis hijos sobre lo que la palabra de Dios dice, pero muchas veces cosas banales entristecen mi corazón y me hacen enojar. Tengamos cuidado con este doble discurso. ¿Qué cosas me hacen enojar? ¿Por qué cosas me entristezco? Allí Jonás utiliza la oración para 3 cosas erróneas. Y vamos a verlas. Utiliza la oración para excusarse delante de Dios. ¿Viste, Señor, que yo hacía bien en irme? ¿Viste que los planes que yo tenía eran lo correcto? Claro, ahora las cosas no estaban resultando como a mí me gustaban. Entonces, ¿ves, Señor, por qué yo hacía lo que hacía cuando lo hacía? Te equivocaste, Señor. Los planes míos eran los correctos. Jonás utiliza la oración para decirle a Dios que estaba equivocado. La mujer que me diste fue la que me hizo pecar. Yo no te la pedí. Miren, Moisés intercede por el pueblo de Israel en Éxodo 34:6. Y Jonás utiliza las mismas palabras, pero con sentido contrario. Pasó delante de Moisés diciendo en voz alta: el Señor, Dios tierno y compasivo, paciente y grande en amor y verdad. Por 1000 generaciones se mantiene fiel en su amor y perdona la maldad, la rebeldía y el pecado, pero no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos y en los bisnietos y en los tataranietos. Las mismas palabras que Moisés utilizó, pero para clamar por el pecado del pueblo de Israel, Jonás las utiliza enojado, diciéndole a Dios: Señor, te equivocaste en perdonarlos a estos. Y más de una vez escuchamos desde aquí al frente sobre esta frase: entendemos, pero no aceptamos. Y Jonás entiende sobre la misericordia de Dios. Señor, tuya es la salvación. La entiendo, pero no la acepto. No acepto que vos seas misericordioso con aquel. De vuelta, el hijo pródigo. La parábola del